Como usted diga, yo lo hago. No, Rodrigo, y así de muy buenos días, muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a un programa más de Conversando en Blanco o Negro. Hoy estamos con algo de música de fondo, están celebrando algún día los niños. Y hoy estoy en compañía de un colombiano que ha caminado distintos senderos en este país, distintas trochas, tanto en lo profesional, en lo personal, como en su vida militar. José Luis, gracias por atender esta entrevista, este conversatorio, Conversando en Blanco Negro, estar aquí para estos temas que vamos a hablar hoy, para que ustedes, amigos, analicen, investiguen el entorno en el cual no solamente, como bien decíamos con José Luis, vive la nación, sino también vive el planeta, los distintos países. Y las influencias de los países, pues, en la vida nacional influye como la vida nacional influye en otros países. Entonces, bienvenido, José Luis, a tu programa, que estábamos demorados en hacerlo, pero está estrenando bebé y eso te tiene en actividades Sí. familiares que son muy bellas y también enriquecen mucho al ser humano. Como les decía, José Luis tiene una gran trayectoria y vamos a hablar primero de esa trayectoria personal que ha tenido injerencias en distintos campos nacionales. El último campo de él, pues, fue la incursión en la política. Estuvo acompañando como brazo principal y fundamental a la candidatura de Ingrid Betancourt en las pasadas elecciones, en donde aspirabas a la vicepresidencia de la nación. Entonces, quiero que hablemos un poco, antes de entrar en el tema principal de este conversatorio, de estas tres palabras que nos inquietan conocer, José Luis, que muy a fondo, que es geopolítica, seguridad y defensa. Tu experiencia profesional, lógicamente, nos puede dar a nosotros un conocimiento base de la geopolítica. Comencemos por la geopolítica, sobre todo en la situación nacional actual. ¿Por qué el colombiano, la audiencia nacional e internacional, debe profundizar el conocimiento hacia qué es o para qué es la geopolítica? Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Un saludo muy especial para tu audiencia. Estas oportunidades son verdaderamente valiosas, reflexivas. Como decías, hoy tenemos música infantil de fondo. Sí. Yo estoy inmerso Estás en el ambiente. en el ambiente, viviendo la felicidad de un bebé con 2 meses, y gracias por recordarlo siempre. Vengo de despertarme con él. Eso siempre rejuvenece. Por eso te teníamos en el ambiente aquí, para que siguieras Sí. en el plan niñero. Bueno, sí, no. Mire, es muy importante la concepción nuestra como fuerzas militares. Ha estado muy mirando hacia adentro durante toda su historia. Cuando dices mirando hacia adentro, ¿es de una forma egoísta o una forma Es el proceso lógico que ha tenido la institución? la institucionalidad y el desarrollo de la nación. Yo me quiero remontar a sucesos más o menos 1824, cuando empieza la separación de lo que se consideraba la Gran Colombia, empieza a tomar sus asuntos a nivel de lo interno, y hay un pensamiento que se generó la percepción de que las fuerzas, en su mayoría tropas venezolanas, darían un golpe de estado. Entonces se redujo la fuerza en ese embrión de la nación, posterior a problemas como el mismo desconocimiento de factores como la inteligencia estratégica en su momento. La nación crea la Guardia Nacional, y se crean poco a poco a lo largo de la nación pequeñas fuerzas que son parte del caudillismo regional, y no tenemos el embrión de un ejército hasta realmente esa reforma de 1906 de nuestro general Reyes, presidente. Entonces la nación empieza a desenvolverse en una serie de problemas regionales que nos llevan a 9 conflictos, y que nos llevarían a lo que acontece posteriormente al 48 con este tema de la subversión, que es un fenómeno geopolítico realmente.
es la confrontación de la Guerra Fría que llega a territorio nuestro, que somos parte de él, e implica que las Fuerzas Armadas se empleen dentro del territorio. Se involucren. Exacto. No teniendo que hacerlo. No teniendo que hacerlo necesariamente, porque si nosotros hubiéramos conformado un ejército fuerte de esas formas de gobierno que se originaron a partir de la concepción centralista que llevó la nación, si observamos Europa con un territorio más pequeño, generó una confrontación, unos conflictos, o la geopolítica de los conflictos europea dio la formación a los estados nacionales después del Tratado de Westfalia, de esas guerras religiosas, y empezó a conformar Europa, y nosotros, todas las naciones latinoamericanas, seguimos todavía en una serie de problemas internos que si hubieran podido evitar, tal vez. La ucronía es una rama de la historia de qué tal qué, ¿Qué hubiera sido? Qué hubiera sido, pero eso permitió en su momento que Europa desarrollara sus fronteras en esas conflagraciones, en esas guerras, en esa geopolítica de construcción de los estados nacionales europeos, que llevó en su momento a Francia el primer orden, a España el primer orden, a Inglaterra, hasta que finalmente Inglaterra casi que se queda con ese primer orden hasta los sucesos de la Primera Guerra Mundial, con el desarrollo alemán. Como lo dice la geopolítica, los estados son cuerpos, son cuerpos vivientes evolucionando, las naciones tienen ese concepto. Y nosotros nos quedamos todavía en esa conflagración interna que inclusive hace que las fuerzas militares han sido factor del desarrollo. Yo quiero citar a veces ejercicios de geopolítica que han hecho como mi coronel Gustavo Amon-Dusan, una persona muy conocida a quien recientemente me entrevisté, y nosotros, o las fuerzas militares de los países estudian relaciones internacionales. Nosotros hemos estado inmersos en el conflicto. Y a su vez la nación siempre ha mirado, como yo decía, hacia adentro, a esos problemas que han permitido que las grandes 5 regiones nacionales, desde una perspectiva geopolítica, Caribe, Andina, Pacífica, Orinoquía y Amazonía, hayan estado alejadas del fenómeno global que cada día esto nos ha convertido en una aldea. Perdón por lo largo de la respuesta. Pero excelente, pero entonces pero quería hacer esa evolución histórica. No, pero es que es importante que conozcamos, y me incluyo, estas terminologías que hoy en día son importantes para poder entendernos en qué estamos y hacia dónde vamos, pero también yo quisiera preguntarte, ¿quiénes han sido los influyentes para que esto sea así? O quienes han influido sí. en el fenómeno nacional. En el fenómeno nacional. Yo pienso que la política, existen libros bien interesantes, me encanta una obra que es de hace años, pero que de hecho en este escenario de Uniandinos que estamos, recuerda que son profesores de los Andes, y es ¿por qué fracasan los países? ¿No? Muestra cómo los factores políticos, la explicación de los factores y la organización política es la que tiene finalmente la responsabilidad del desarrollo de la nación. Claro. Son los estados como tal. Entonces no es la explicación de antaño que se creyó que los fenómenos geográficos estamos más al norte, entonces bajo esa parodia de que una hormiga o una cigarra del norte está pendiente de las estaciones y nosotros vivimos aquí en el Caribe, en la hamaca, y que los bananos que somos tropicales. Exacto. Esos son factores importantes, pero realmente... Pero más culturales que políticos. Está demostrado, y la portada de ese libro muestra Nogales, Estados Unidos, Nogales, México, con un desarrollo paralelo. O usted mire las Coreas, realmente sus orígenes son iguales, pero sus desarrollos por la adopción política, su evolución política es distintísima. Y nosotros tenemos esa problemática y nos hemos dejado arrastrar como Fuerzas Armadas, por ejemplo. Ante ese fenómeno, cuando las Fuerzas Armadas de los países están estudiando el fenómeno de la geopolítica, de las relaciones internacionales, para el mantenimiento de sus fronteras, para la defensa de la soberanía, pero hemos terminado en unas tareas casi que policivas, necesarias para combatir los fenómenos en el país. No vamos a condenar tampoco que lo hayamos hecho, no tenía otra opción el Estado. Pero ahí viene la separación entre la parte policiva y la parte institucional de las Fuerzas Armadas. Claro, que ahí es donde defensa y seguridad. Exacto, ahí es donde vienen los otros temas de seguridad y defensa. Claro, el diseño tiene una característica particular, porque a mí me encantan los ejemplos
desde el concepto de la vivencia familiar, de la sociedad, de lo pequeño, para extrapolarlo a lo macro. Recuerden que nosotros, por ejemplo, nos criamos en regiones y nuestras idas era a la finca del abuelo, si es que la había, o al pueblo vecino, etc. Y esos eran nuestros grandes viajes. Sí. Hoy en día me sorprende que los niños ya tienen 9, 10 años y antes ir a Santa Marta o Cartagena era el super paseo para salir del entorno local en que vivíamos. Yo me quedé en un pequeño pueblo que se llama Matanza, Santander, no quería salir de esa zona de confort, como se llama ahora, y cuando fui a vivir con mi papá a Barrancabermeja School University, después recuerdo cuando entré a la escuela militar y mi primer contacto directo con Bogotá fue una noche de un ensayo de una ceremonia de 20 de julio, 7 de agosto, no recuerdo, y cuando yo salgo del sitio que estábamos en la formación y veo las luces de la Plaza de Bolívar, para mí fue espectacular, porque un muchacho de provincia decía, ¿pero esto qué es? Hoy en día los jóvenes ya están pensando, leía en un artículo interesante que más del 50% de esos muchachos o mucho más de ellos quiere salir del mundo, y el mundo está a la mano, los sucesos están involucrados. Hablábamos antes de la... ¿Pero de qué forma quieren salir? Bueno, tal vez por los sucesos internos, ¿no? Porque piensan que hay otra posibilidad. Los fenómenos de migración han destruido imperios. Mire que aquí son tantos temas interesantes de la geopolítica que involucran a la defensa, el factor de la soberanía, y a la seguridad interior. Entonces, esa conexión de esas tres expresiones y otros factores transversales, conexos, que son inherentes en los tres campos. Entonces, no solamente como colombianos que nos hemos enfocado en los problemas de la supervivencia diaria, pero nosotros del sobrevivir, pero tenemos que salir al mundo y enfrentarnos a que nuestra economía tiene que globalizarse. El fenómeno de la globalización es real hace mucho rato. Recuerde cuando nos decíamos, no, es que este reloj es, o este carro es japonés. Hoy en día el carro ya no es japonés, el carro es una mezcla de tecnología de un centro de acopio X en cualquier país. Y el fenómeno de la Guerra Fría y su bipolaridad, de la confrontación de dos modelos económicos e ideológicos, hoy en día, después de la caída del muro de Berlín, en ese aparente movimiento que generó Estados Unidos como potencia o hegemón en el concepto de la democracia liberal, pues hoy también tiene problemas por su concepto de liberalismo, ¿sí? Pero también nos enfrentamos a lo que significa China con un orden, una mezcla de enfrentar al mundo con el capitalismo y no volver a las razones de la confrontación. La gente del común... ¿Pero no crees que China ha sido inteligente en eso? Sí, y sin duda alguna. Yo debo decirlo que de los dos grandes fenómenos del pensamiento, desde el punto de vista de los conceptos militares y de la filosofía como tal, me he dedicado a estudiar el tema de China, tal vez porque en una ocasión traté de escribir un tema sobre China y leía a un sinólogo alemán que decía, si usted va a analizar China desde la perspectiva de la filosofía occidental, mejor no lo estudie. Entonces nosotros tenemos la costumbre de analizar las cosas de acuerdo a nuestro contexto y nuestra realidad. Y el hecho real, por ejemplo, de las Torres Gemelas, lo digo a veces, para los musulmanes significa una cosa, para el mundo árabe otra cosa, para las FARC en Colombia, por ejemplo, otra cosa, porque es una interpretación de acuerdo a su contexto. Y lo pongo con esos ejemplos simples. Yo vivía en esa salida de mi región, vivía en un pueblito santanderiano donde la arepa de maíz pelado con molida con chicharrón, deliciosa que es, y de pronto yo llego a vivir a Barrancabermeja con mi papá y él me lleva a desayunar un día, esos primeros días a desayunar, cuando me salen con una bola, una masa blanca que era arepa, y pues esto no es una arepa es plana, una arepa no es tan cruda por dentro. Entonces él me decía, es que aquí se come así por la influencia de Antioquia, de Puerto Berrío, y Barrancabermeja ya era otra cultura. Entonces yo empecé a defender mi arepa, y los amigos míos, que esa arepa no es rica, la arepa rica es esta. ¿Qué son las arepas? Miren nomás el ejemplo de la realidad y el contexto de las personas. Entonces usted no puede juzgar al mundo chino por las circunstancias de lo que nosotros conocemos. Mi ex esposa, en mi primer matrimonio, recuerdo que llegaron a bombas de combustible, llegaron los chinos a tratar de generar una especie de soborno
de véndame el combustible más barato, y ella había trabajado con empresas brasileñas, norteamericanas, del mundo occidental, y ellos pues hacían los contratos de otra forma. Estos querían reducir los costos. Entonces los chinos han sido inteligentes. Ellos pensar que China va a desatar una guerra mundial, a menos de que usted entre en su territorio. Ya lo probamos en Corea y ahí participamos. Si se meten con sus tapones geopolíticos como lo son las Coreas, exacto, como lo que está pasando Rusia en la OTAN, sino que nosotros lo observamos desde el fenómeno nuestro. Yo condeno la invasión rusa, me parece una corrupción de una Rusia donde hay un Estado, un sistema que no es democrático sino totalitario, con una sola figura de poder que lo construye a través de la corrupción y otros fenómenos. Pero uno tiene que entender también que está metiéndose casi con un estado fronterizo ya la OTAN desbordó. Y estos temas son fascinantes desde la geopolítica y van ligados indudablemente a lo que hacemos nosotros, la defensa, que nuestras Fuerzas Armadas no han estado vinculadas tanto en defensa. De hecho, cuando usted analiza el fenómeno colombiano, hemos perdido porciones gigantescas de territorio porque nos concentrábamos en las luchas internas. Entonces, estos fenómenos de un mundo cada día más interconectado, de una aldea, como lo señalan nosotros, en las que vivimos en un barrio que es Latinoamérica, esa aldea, que tiene una pequeña barriada, y nosotros tenemos la casa que se llama Colombia, y usted ya no puede hacer nada. Mire los fenómenos de la producción de insumos agropecuarios y la afectación. Expresiones, por ejemplo, como que pueden resultar en la misma... Yo estuve en política, pero ahorita estoy en el lado académico, pero no dejo de escuchar, por ejemplo, en su momento el presidente Petro dice, no, ¿qué nos importa la guerra en Ucrania? Hombre, por favor. Es una gran influyente. Recientemente en el bicentenario de la Armada dijo una expresión, es que las Fuerzas Armadas se tienen que dedicar, está bien que cuiden la nación, pero deben dedicarse más al pueblo. Yo decía, pero esto es un desabrupto, es que nación quiere decir pueblo. Sí, entonces, esos conceptos no están ahí. Y él decía, por ejemplo, y no solamente defender la tierra, el mar, el aire, que son los tres dominios de la confrontación. Hoy existen dos más: el espacial, la Fuerza Aérea nuestra se llama ahora aeroespacial, me parece ambicioso, y el ciberespacio. Nos enfrentamos a una confrontación en el mundo ciber, que ese es el mundo artificial, no de los primeros cuatro. Inclusive, con la pandemia en Estados Unidos, yo estaba en el punto de defensa en Europa, se hablaba del séptimo dominio de la confrontación en el mundo de los virus, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando para Estados Unidos la logística es un dominio de la confrontación que nosotros no hemos alcanzado. Entonces, no solo desarrollar los problemas nacionales, ahora que se vienen unas elecciones donde desafortunadamente uno se encuentra con alcaldes que van a ganarse 3.5, 4.5 millones de pesos en municipios de sexta categoría y meten una cantidad de dinero a la campaña. Entonces, ¿cómo lo recuperan? No van a recuperar, ya sabemos cómo. Claro, el fenómeno de la corrupción, que eso fue lo que me hizo liarme, aparte de otras razones, con Ingrid, pero ¿Cómo fue ese brinco a la política, José Luis? Porque ahí uno, pues, somos de una generación bastante de esto, pero ese brinco, sobre todo hacia esa tendencia política de Ingrid. Bueno, más que la tendencia política de Ingrid, yo viví una cosa desafortunada en mi carrera. Las posiciones internas de poder siempre generan codazos para llegar a la cima, ¿no? Pisones. Pisones. y miremos, a veces a mí me gustaba ver los realities, no por ver las tonterías que a veces usaban, sino por ver la psicología humana, cómo los buenos competidores son sacados con maniobras de los más malos competidores, porque saben que él puede ganar el concurso. Correcto. Entonces son eliminados. Y ese es un fenómeno normal de lo que son nuestra institución, que es una pirámide donde nos enseñan a ser competitivos. Entonces yo estoy haciendo un curso para el CAE, para general, y de un momento a otro el gobierno Duque, el ministro Molano, comandante general del momento, el señor general Navarro, e indudablemente el señor general Zapatero, que estaba de comandante del ejército, pues de alguna forma le dicen que yo tengo que ver, que mi papá en Barranca Bermeja era sindicalista de la UCE, que yo tengo que ver con el ELN, porque he sido un soldado de inteligencia para la vida. Entonces se crea una especie de complot. ¿Te arman un complot? Sí, que llega a sacarme. Y pues yo lo equiparo, perdónenme esto, lo equiparo sin ser, sin querer conceptuarme como algo que le pasa a Rommel, ¿no?
Yo tuve la oportunidad de participar en la Operación Jaque, con un papel importante, importantísimo, ¿no? Sí, tuve la oportunidad. Eras el jefe de tierra, ¿no? El líder de la misión que bajó a tierra. Sí. Una parte de la genialidad de Jaque está en el engaño electrónico, en la inteligencia técnica, pero ya tenía que pasarse otra fase. Y obviamente en el liderazgo que tuvo ante el ejército. Y el presidente Uribe para tomar la decisión política. Es una unión de astros. Un complemento de acciones, ¿no? Entonces yo salgo, y yo decía lo de Rommel porque, por ejemplo, a Rommel, cuando ocurrió el complot de Valkyria, sí, él no participó, pero lo inculparon. Pero él sabía. Él supo, entonces y no hizo nada por Hitler le manda a decir: usted es un héroe, usted es mi héroe, usted es el héroe. Hablamos de Goebbels ahora, Goebbels lo había convertido mucho más, porque ha hecho un gran soldado. No estoy equiparándome a él, no, sino Jaque significó eso para el país. Significó la presidencia seguida por el tema de Uribe, significó la presidencia. No, y muchas cosas significaron, ¿no? Una victoria política y militar, ¿no? Exacto, militar y de confianza hacia la institución. Ya había ocurrido una transición, un punto de inflexión del conflicto en el mismo, pero Jaque significa mucho, entonces pues yo hice parte de eso y entonces me sacan en ese momento con esa figura de que pues yo tengo derecho a demandar, etcétera, claro, administrativo. Por lo menos a Rommel le dijeron, le llegaron, lo cuenta en la biografía de su padre, de Manfred Rommel, el hijo, y le llegan y le dicen: mariscal, usted lo ama, hijo, pero usted sabía de esto, descubrimos que usted sabía del complot. Pues aquí hay una pastilla de cianuro, hay una pistola Luger, usted escoge. Dice Manfred que él escuchó el disparo en el estudio de su padre, pero yo digo, bueno, le dieron la opción de la oportunidad de cuadrar su honor. Yo decía, pues bueno, si me descubrieron algo, pues ¿qué es? Y díganme, entonces aquí toca que se vaya debajo, lo vamos a judicializar. Nada de eso pasó. Yo me quedé callado, vi un efecto mediático muy a mi favor. Yo me quedé callado. ¿Lo aceptaste o lo asumiste? Lo asumí, obvio, con el dolor del honor. Claro. Herido, porque eso es lo que de la carrera, ¿no? De la carrera, de lo que ha hecho, lo que usted ha sido, sabiendo que había otras cosas. Y lo que faltaba por aportar. Exacto. Con excusas, por ejemplo, del ministro Molano diciendo: no, es que no necesitamos hombres de inteligencia, y en esos días revistas habían sacado temas de problemas de inteligencia. Entonces, pues yo no los culpo, ¿no? Porque estos son parte de los complots creados, políticos internos, de la política interna. Entonces todas esas cosas hacen que salga mi nombre a relucir. Yo no quería, no, a mí no me gustó que contaran cómo fue Jaque, porque se dañaron trabajos de inteligencia. Tremendo. Se rompió un secreto impresionante. No necesitábamos hacer. Se volvió mediático. Yo admiro sucesos como, por ejemplo, un gran espía, Juan Pujol, en España, que recibió la Cruz de Hierro de Roble y Diamantes de Alemania y la Cruz de la Reina Victoria, en su caso, de doble agente. Sí. Y hasta el 75, él viviendo en Venezuela, empezó a contar, y la gente le dice: este tipo está loco. Cuando llegó un avión del gobierno británico y lo llevó, y hicieron los máximos honores después de que pasó el tiempo. No necesitamos contar. Bueno, pero esa es otra cosa. Entre el mundo del espionaje y el mundo verdaderamente de la inteligencia hay una brecha muy grande. Claro, indudablemente, sí, una brecha grande. Es totalmente diferente. Pero ese paso... Pero te cierro porque aquí me he ido por las ramas para llegar a la pregunta de la política. Inteligentemente, lo sé. Gracias. Entonces, ¿qué pasa? Aquí aparece Ingrid, que me respalda. Yo tengo una conexión con ella por los estudios de Jaque. Yo he estudiado en Francia. ¿La conociste en ese momento? Ahí. Sí. No, yo ya la había conocido en Francia. Luego del rescate en Francia tuve la oportunidad de compartir con ella en ocasiones, su familia, sus hijos, y le conté la historia. Ella me pidió eso. Entonces ella me tomó un cariño especial, un aprecio. Pues, fue lo primero que yo vi. Admiración, respeto, etc. Y me dijo: José, yo voy a lanzarme a la vicepresidencia y necesito un vicepresidente. Entonces yo lo vi también como una oportunidad para mí. Me gusta la circunstancia del tema de la anticorrupción que ella plantea. Ella misma señalaba, bueno, nuestro partido es más de centro y hacia la izquierda un poco. Un poquito, sí. Entonces, y ella lo aclara, decía: José Luis está muy al centro, a la derecha. Pues informaciones así, como tal. ¿Eso no es negociable, José Luis? Pues, ¿esas posiciones son negociables? La gente dice o se pueden confundir? Yo pienso que la gente dice:
que la política es dinámica. A mí me molesta un poco porque usted tiene unos principios y se pierde el partidismo. Claro, pero hay una famosa frase del extinto y asesinado doctor Gómez, que crea Salvación Nacional y le llama el acuerdo sobre lo fundamental. Yo creo que la política hace acuerdos sobre cosas fundamentales. Por ejemplo, el tema de San Andrés, que son temas fundamentales, son temas de objetivos e intereses nacionales. Volvemos al tema de geopolítica, y eso tiene que respetarse, y se tienen que hacer acuerdos políticos para circunstancias de ese orden. Pero mi salida ahí fue más un asunto de humor, lo digo yo, personal y también identificado, porque en eso le creo a Ingrid, de que el gran fenómeno de la corrupción está asociado a temas como educación, justicia, salud, sí, pero fundamentales, diría yo, que es el concepto de la educación. Esto que hacemos ahorita con hablar de geopolítica, defensa y seguridad es un asunto de educación. En mi experiencia personal como comandante de unidades de inteligencia, descubrí que lo que se enseñaba en la escuela de inteligencia no era suficiente, le hacía mucha falta. Entonces la gente llegaba a unidad, trasladada a mi unidad, y allá había otra especie de curso de formación para entender que la guerra en Colombia es diferencial. Usted no puede tener una doctrina nacional para pelear en Arauca, porque Arauca es diferente al norte de Santander. Y ese es un asunto que las Fuerzas Armadas tienen que entender, lo diferencial del conflicto, cómo es la guerra en cada región. Usted no establece una doctrina nacional, claro, los lineamientos del ejército. Entonces todo eso me llevó a mí a la política, y ahora pues ya, como habiendo vivido, estoy volviendo a un tema que me fascina, y es el tema de mostrar a la fuerza pública como personas que tienen una formación intelectual. Y de aquí, si ya me entro en el terreno, nace una idea que tenía hace rato, y es crear una revista digital y sitio web. Y ahí sí venimos al tema principal de este conversatorio de Blanco Negro. Pero si hay alguna pregunta para aclarar lo anterior. No, porque ahí vamos conversando, conversando. Y mi gran inquietud hacia este tema nació de una persona en común que tenemos, Elkin Salcedo. Sí. Con quien estuve en un programa aquí anteriormente, cuando fue la marcha del 19, que él está dentro de la organización de FARC. Y también escribe en esta revista. Un muchacho brillante. Es espléndido personal y profesionalmente, como todos ustedes que han pasado por las instituciones. Aportan mucho a la nación. Y parte de hoy era llegar a este tema, esta revista, este magazine, este informativo cultural que trata 3 temas básicos, geopolítica, seguridad y defensa. Pero entonces, antes de comenzar el programa, yo te preguntaba, ¿cómo hacemos para que estos temas lleguen a esa juventud inquieta que no quiere conocer esta temática? Porque pues, entre los dos podemos hablar y discutir y analizar de geopolítica, seguridad y todo eso, pero las generaciones que van a tener el poder político de nuestra nación, puedo decirlo de manera de pronto no apropiada, son indiferentes a esto. Cuando incursionaste en la política como vicepresidente, la responsabilidad vicepresidencial va más allá de un cargo, va en su nación, sin duda alguna, en su nación, y esa nación desconoce esa prioridad tuya. Debe ser un hombre de Estado, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo llegamos a través de estos canales, a través de una revista tan importante que en próximos días es el lanzamiento ya oficial? Sí. Para que esa masa de la nación, inquieta o no inquieta, inducida o no inducida, indiferente o no indiferente, protagonista o no quiere ser protagonista, o digámoslo así, no le interesa, está dentro de esa palabra colombiana del importaculismo, ¿sí? ¿Cómo hacemos para que esto es una base de muchos principios y valores, que si no se tienen tampoco se puede vivir, ¿no? Si no hay una ética, si no hay moral, si no hay un principio, y algo que está muy atacado, que lo sabemos, que es la familia, y la familia está en una guerra interna, externa, mediática, de todo lado, de destrucción. Sí.
donde pues tenemos grandes noticias hoy en día que están como sacando a flote esa otra parte, que tú como papá reciente, yo soy papá de 3, abuelo de 5, y yo tengo la frase, a mis nietos no los toco. Tú estás comenzando a vivir eso de que a mi hijo no lo toque, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo despiertas tú? Y te lo voy a preguntar como el político que fuiste y que eres, porque tienes que ser político para estar en este... Los hombres somos un animal político en las relaciones. Como estratega militar, porque eres un estratega, ¿cómo podemos nosotros crear conciencia de análisis, de investigación, de creer en que sí podemos salir de este entorno que yo le llamo que nos están llevando a un Sodoma y Gomorra? Sí, fundamental todo el contexto que das para llegar a esa pregunta tan importante. Las vivencias nuestras o las mías que me ha permitido el ejército de viajar, de ir a estudiar al exterior, como un muchacho provinciano, De arepa choco. de arepa de maíz pelado, me han permitido... Porque estuviste en la OTAN, ¿no? Sí, yo estuve en el punto de defensa en la OTAN. Estuve allí en una experiencia fantástica y también hice curso de Estado Mayor en Francia con oficiales de casi 120 países. Ahora tocamos esos temas. Sí, claro. Entonces, cuando sales de ese, decíamos al principio, cuando sales de ese pequeño círculo de confort del lado de tu mamá, sí, de la zona de confort, de esa zona del sabrosa, de la llegar y que mamitis, todo está listo en casa, cama tendida, desayuno hecho, no tienes que hacer nada y te enfrentas si acaso las tareas. Si acaso las tareas en una educación a veces con tantas complejidades como sabemos. Yo empecé por pensar que esos parámetros de un país también con esa evolución histórica llena de conflictos, en campaña no se discutía el tema de los conflictos, o sea, ya no era tan fuerte los temas de seguridad y defensa. ¿Los evitaban o no los tocaban? Yo pienso que había poca experticia y poca conciencia. Yo trataba, los evitaban. Y a mí me evitaban porque pues se enfrentaban a... Claro. O sea, de eso que vamos a hablar con este tipo, porque en un debate pues... Sopa y seco. No va a haber camino. Entonces claro. Ellos, claro, cada quien lleva a su enemigo al terreno de combatir lo que se cree conveniente. Entonces, para ir a la pregunta, la consideración más importante es que nosotros con todas estas vivencias de hoy en día, esas zonas de confort que hemos creado nuestros jóvenes, esa concepción populista que nos lleva a pensar el mundo, todos tenemos derecho a, pero a fundamentos importantes como lo que son que el conflicto ha sido una vivencia importante por factores como las economías ilegales que van a generarlo siempre, requieren una expresión de una forma fácil. Por eso diseñamos esta revista con un nivel muy alto de los autores militares que siempre han sido vistos como los militares no estudian, los militares que hacen, no regalan títulos, ellos solo son... Surgió una frase interesante de este señor Gilberto Tobón que dice: un militar en la civilidad no sirve para nada. Ese va a ser uno de los eslogans de una de las propagandas que estamos sacando para el lanzamiento. Ya hubo un lanzamiento oficial el 2 de julio con el aniversario de la Operación Jaque, salió la primera edición. ¿Sí? Ya está la primera edición circulando. Actualmente está solamente virtual, ¿no? Sí, vamos a... ¿Te vas a quedar ahí? Vamos a quedarnos porque es una alternativa, porque aquí viene el problema, la gente ya casi no quiere leer, entonces entramos al formato de Spotify y podcast. Lo impreso no. Pero mira qué interesante, y usamos inteligencia artificial. Yo pretendí usar mi voz para algunos artículos, y resulta que con la inteligencia artificial es una discusión también muy grande con lo que pasa con ella, pero la voz de la inteligencia artificial hoy en día ha evolucionado muchísimo. Entonces los artículos son leídos en Spotify. Yo le he dicho a amigos: oiga, váyase, creo que el ejercicio de correr, nosotros que lo hemos hecho, lo lleva uno a reflexionar y a pensar en los problemas. Entonces cuando tú escuchas, reflexionas, piensas. Sí. Entonces la gente hoy en día ya, hay un fenómeno, la gente ya, a pesar de que la radio ha sido tan extendida en Colombia, no quiere escucharlo. Entonces lo pone en formato Spotify, lo escuchan una voz agradable y terminan yéndose a leer el artículo. Los artículos son cortos, hoy no se puede escribir tan largo, son fáciles, tienen que estar muy condensados, muy precisos. Y eso ha buscado que tratemos de llegar a instituciones universitarias donde se habla de ciencia política, relaciones internacionales, y obviamente también a nuestros centros de formación de oficiales y suboficiales. Claro, ahorita se me ve todavía como la figura del es que Esparza está en política.
yo estoy en un tema absolutamente académico por ahora, en la construcción, es mostrando que la Pero fuerza si te militar toca en la parte política, ¿qué haces? es una decisión de futuro que no es para ahora, No la descartas. pero yo lo haría solamente por defender los intereses de la institucionalidad, los intereses, los objetivos nacionales, los intereses nacionales, porque los temas de defensa se hablan y mira, la formación de los congresistas, qué desafortunado, hicieron un estudio reciente y muchos de ellos, sus títulos son El 90%. influencers, El 90%. YouTube. Sí, no, y está bien que lo sean, pero son activistas, y los activistas está probado que cuando llegan... Yo soy un convencido de que hay ciertas actividades de servicio a la nación que necesitan preparación. Total, O sí, de sea, acuerdo. tú no puedes llegar a ser general si solamente fuiste Boy Scout. Sí, sí, Eso total, no, total. por ahí no pasa. Y eso nos pasa en los ministerios de defensa. Nos pasa en todo lado. Nos pasa en todo lado. La carrera diplomática es una cosa que se acabó, y te lo digo porque yo vengo de familia diplomática, de mi abuelo, mi padre, mi tío, embajadores de carrera, y hoy en día uno ve unos nombramientos que son, perdóname, o sea, no tienen conciencia de que están nombrando para representar la nación. Y yo soy uno de los que empodero o hablo mucho de que debería y debe existir una carrera parlamentaria para poder llegar al Congreso. Mira, qué interesante eso que dices. Yo creo que la comisión, o sea, que la misma registraduría y los entes de control a la política deberían hacerle un examen a las campañas de qué es lo que ustedes van a proponer. Sí, como un filtro, ¿no? O sea, hay un filtro de usted qué es lo que va a presentar y tiene que ¿Qué propone? ¿Cuál es su propuesta? Porque es que los partidos no tienen escuelas de pensamiento. Los partidos salen a hablar de la fuerza, de denunciar al otro, de criticar. Eso me pareció a mí terrible y cínico en la política. ¿Cuántos candidatos eran ustedes? Como 8, ¿no? Sí, 8, exacto. ¿no? Entonces, o sea, cuando tú vas a ver, ¿está preparado para este cargo? Entonces debería existir una evaluación para el candidato. Usted se va a lanzar a la alcaldía XYZ y no es solo meterle plata para su campaña, hacer eventos, repartir lechona, lo que sea, etcétera. Populismo, protagonismo, Nuestra democracia ambición latinoamericana personal y todo eso. ha estado marcada por el populismo, por el caudillismo, y esos fenómenos son complicadísimos. Yo soy un partidario del voto obligatorio. En las fuerzas militares. Yo pienso que las fuerzas todavía no están preparadas para ello, me parece a mí, ¿no? O sea, es importante. No creo que involucrarlos tanto sería volver a la época Sí, de me parece liberales y no conservadores. tenemos la madurez, tenemos No. que dar ese paso, sin duda alguna. Habrá que darlo. Pero sí hay efectos donde aprendí cosas como una frase que me encanta, que la política es el arte de hacer amigos de mentiras y enemigos de verdad. Eso es muy cierto. Y asociada a otra que decía el mariscal Bismarck en la construcción de la nación alemana, y él señalaba: nunca se miente tanto como en la guerra. En la guerra usamos el engaño para mentir, que es un engaño de guerra. En la política, sin duda alguna, se miente. Y en la cacería, la gente que dice: era así de grande el animal que casé o que pesqué. Entonces es una frase fantástica. Pero el fenómeno de la política que sigue. Yo tenía un amigo, te hago un paréntesis, que decía, la cuarta decía, y en el matrimonio. Bueno. Wow. Y en el matrimonio, para que resulte. Entonces, la democracia es castigada, la democracia liberal hoy en día. Pero uno cita esa frase, que no la voy a citar textualmente, de Churchill, que la democracia es muy mala, sí, pero que es lo menos malo de todos los fenómenos del gobierno. No permite la opinión, no permite que se construya la tiranía. Entonces, este tipo de cosas son muy necesarias. Y hoy en día que miembros de las fuerzas militares, ahora la campaña se van a lanzar. Hay varios de gobernadores. Alcaldes, creo que el lunes se concejales, lanza el general Vargas para la alcaldía de Bogotá. Eso señala, eso sí, hay por dos. ahí con el... ¿Y qué espera uno? Que lo hagan bien, porque si ellos lo hacen bien, la institucionalidad, las reservas nuestras van a quedar bien. Ahora, si ellos van a entrar al juego político de las personas que están en política, que se lanzan
porque quieren construir un botín personal, porque esa es la desafortunada realidad del país. Claro, aquí van a haber alcaldes, concejales, gobernadores y miembros de las asambleas departamentales que están ahí por mantener eso que esa palabra que le criticaron ahí, existe la maquinaria política. Hay una maquinaria para construir política, pero es que hay una buena maquinaria y una mala maquinaria. Pero es que esto se volvió un arte de hacer plata para mí, para mi familia, para dejarle a mis hijos. Entonces, nosotros tenemos que asistir como institucionalidad, como miembros de la Reserva, me parece supremamente importante. Dios quiera que estas personas no se vayan a meter en el tema de cuánto me queda del contrato, donde se cae fácilmente, ¿no? La corrupción. Haciendo que aquí cuando yo vi toda esa campaña de ustedes, una campaña en un momento crítico para Colombia, que era una campaña de rivalidades, de desinformación también, de presión, de una presión social en que el país tampoco sabía dónde se balanceaba. Y yo verdaderamente, cuando te vi en ese panorama, dije, hombre, este hombre al lado de este otro hubieran hecho una gran coalición. Sí. En un momento dado, con tanto candidato que había, ustedes no pensaron en decir, oiga, venga, bajémosle aquí, hagamos una coalición allá de fortaleza, de fuerza en pro, porque es que Colombia es la que menos tiene como nación, ¿no? Es la que menos pensamos, o sea, se piensa a nivel político, de la esta, pero la nación, ¿qué? Entonces uno veía pues lo que resultó, ¿sí? El conocimiento no fue causal de elección, sí, desafortunado, ¿sí? La experiencia menos, sí. Entonces quedamos en manos de lo que hoy sufrimos. Total. ¿Crees tú que una persona como tú, una persona que voy a traer nombres que admiro dentro, no es que a los otros no, pero no les tengo esa confianza, pero como tú, como Carlos Cuartas, un empresario que se la jugó como tú te la jugaste, desde otro campo, pero se la jugaron, y hubieran podido hacer una coalición distinta? Bueno, cuando tú entras a una institución como un partido, tú te riges a las normas del partido, como lo que piden las fuerzas militares. Disciplinar. Sí, hay cosas que uno discute, pero por ejemplo, viene el caso de lo que pasó con Ingrid y la alianza que ella debía establecer. Ingrid, en su concepción, y el partido como un conglomerado, veían al tema de la línea tradicional, hablemos del Centro Democrático y su candidato, como parte de ese fenómeno que tenía corrupción en las clases políticas tradicionales, y veía en el presidente Gustavo Petro como una cosa que tampoco era importante. Entonces, ¿qué pasó? En una asamblea, ella no, en algún momento ya se alió con él porque lo vio como una posibilidad, pero en su madurez del avanzar de lo político, no, aquí con este señor no se puede, Gustavo Petro no se puede. Entonces quedaba el camino de lanzarse solos, a conciencia de que no se tenía la fuerza. Y en ese momento yo fui de los que le dije, bueno, pensemos en crear una coalición de lo que fuese centro otra vez, y se le hizo coqueteos a pensar en una opción diferente a las dos que estaban compitiendo. Yo lo promoví, y aparece la figura de Rodolfo Hernández, ¿sí? Una figura con la polémica que despertó, pero yo como santandereano lo había visto también, que había hecho unas cosas interesantes en la región, y que era una cosa independiente, y una gran cantidad de personas cansadas del fenómeno. La asamblea del partido decidió unirse, y uno pues tiene que seguir los lineamientos. Yo pues hice mi responsabilidad de estar ahí. Yo promovía o decía, vamos a lanzarnos solos, pero el riesgo de quedarse en el camino con pocos votos también no hubiera sido mejor. Sí, pero eso genera unas implicaciones económicas complejísimas para un partido, ¿no? Bueno, sí, esa es una de las complicaciones de la parte del juego político. Es la parte del juego político. Entonces, pues la apuesta se hacía interesante porque inclusive veíamos que la inteligencia artificial, el tema de redes, el análisis, mostraba que la fuerza de Rodolfo era importante, y él tuvo la campaña a su favor. Lo que pasa es que o estaba aliado con Petro, que es la gran discusión, o le quedó grande la cosa. Para mí fue un inducido
político. Sí, Para mí, están las dos teorías aprobadas, las dos hipótesis aprobadas. Pero creo que Colombia perdió, dentro del concepto no de perder, sino de que personas como vos, como Carlos Cuartas, como otros que habían ahí, de poder generar, Rodrigo, que hubieran podido en un momento dado marcar una diferencia política, ¿sí? No como político, porque no eres político, sí, pero pudieron haber marcado una diferencia política que le hubiera servido mucho a Colombia de pronto para ese despertar. O sea, toda la dinamita no explota sin mecha. Y la mecha yo la vi en ese momento como ustedes. Decía, hombre, aquí está este Rodríguez aquí de jaque a la política. Muestra a ver cómo es la vaina, Carlos Cuarto un empresario, dónde está Rodrigo un médico. Esa es una generación que desaprovechamos. Sí, yo encuentro muchos valores en las dos personas que tú señalas. Entonces, si tú unes valores, puedes alejar los desvalores de la política, sí, trayendo unas nuevas formas. Pero hoy estamos en el tema tuyo de la revista. Es que como José Luis hay para hablar de mil vainas, aquí nos quedaríamos horas hablando y este es tu caso y cuando quieras, aquí haremos el programa. La revista. Vuelvo a la pregunta, ¿cómo hacemos para que esa revista, con estos temas de geopolítica, seguridad y defensa, pueda llegar a ese muchacho de, te lo digo a un quinto, sexto bachillerato? Sí, el tema es el lenguaje, ¿no? Yo creo que el lenguaje, sí, la forma de expresar. Yo le he dicho a los autores, pues en esto me busqué, casi un 45% de nuestros autores está haciendo o tiene un doctorado. Eso, el doctorado es un tema importante que hoy te obliga cultural. A escribir muy bien. Cultural. Pero por lo menos hay ortografía. Por lo menos hay ortografía y estructura de redacción. Sí. Nos ahorramos un poco el corrector de estilo. Correcto. Entonces, es bromeando, ellos son grandes personas, muy buenas. No, sí, muy interesante. Pero esa revista la vas a llevar también a cátedra. Sí, o se queda es que esto tiene un propósito fundamental. Primero está asociado a una fundación. ¿Ah, sí? Sí, entonces aquí tenemos una fundación que se llama Fundación para el Conocimiento de la Fuerza Pública y pues como fundación eso nos ayuda con temas, pero más como un centro de estudio. A ver, un tanque de pensamiento. Esto tiene unos costos, ¿no? Claro. Los costos los estoy asumiendo de mi bolsillo, lo estoy haciendo, no son grandes costos, pero son costos. Sí, claro. Alguna colaboración, pues, los autores colaboran, es una plataforma para ellos, para mostrar que a veces en Colombia hay personas que hablan del conflicto y dicen, este tipo ni siquiera prestó el servicio militar. Sí. Entonces, sí, claro, y tienen los méritos académicos y demás, pero aquí sí soy un poco pragmático y me voy a una concepción de Mao Zedong del materialismo dialéctico, que el camino para la praxis, el camino es la práctica para llegar al conocimiento, la praxis. Y es cierto, entonces nosotros tenemos la experiencia y a eso súmele un nivel académico, entonces me preocupé mucho por eso. Entonces yo les digo, no leemos tanto el lenguaje para poder alcanzarle a un gran público que debe conocer qué son estos problemas. Nosotros somos una nación que se ha enfrentado durante años que el fenómeno de las economías ilegales no nos va a permitir tener esa paz tan amenada, porque entonces aquí los grupos, los mandos de abajo van a terminar. Mire usted el caso de Gafas de la operación Hacker, un mando ahí sin precedente, pero el actual gestor de paz. Ahora se volvió un gestor de paz cuando él como persona, yo hablo como socialista, no tiene nada políticamente. Pues eso mismo lo expresó hace poco Ingrid, ¿no? Sí, lo diciendo que... Entonces, son mandos que quedan en el ambiente, entonces ahorita van a quedar los mandos medios que dicen, porque por ejemplo si tú analizas el ELN en Arauca, una negociación no le conviene porque lo saca de su gran zona de confort, ellos controlan básicamente todo. Nosotros somos una fuerza de ocupación. Pero esto es un sofisma de distracción hacia otro poder, ¿no? Exacto. Entonces, siempre las economías ilegales van a hacer que quienes están detrás de esas economías van a patrocinar a nuevos grupos bajo causas de lo que uno quiera pensar. Entonces, tratar de generar la conciencia, permitir que quienes nos lean, quienes entendamos este fenómeno, tratemos de decir, venga, léase esto. Por eso lo sacamos en formato de podcast, ¿no? Y estamos entrando a redes sociales con pequeños clips. Que es la realidad. O sea, por ejemplo, alguien me decía, no, la inteligencia artificial nos va a acabar. Nuestros podcasts tienen inteligencia artificial
porque la voz es supremamente agradable. Sí, yo lo invito a los oyentes muy bueno el de Jaque, la Operación Jaque. ese es un muy podcast bueno, fantástico, muy bueno. muy chévere. Ese es de nuestro editor general, que es un periodista que está retirado en Univisión, es amigo, lo hizo, me parece y estuvo muy bien elaborado. Exactamente. Realmente es demasiado profesional. Los que estamos haciendo es que básicamente el autor escribe y le pasamos al formato de podcast en una voz agradable, una cosa de 7, 8 minutos el artículo. Buenísimo. Y la idea es pues tratar de llegar de esa forma. Oye, y tratando de ser lo más objetivos posible, de no meter temas partidistas, sino la importancia de los objetivos y los intereses nacionales como prelación. Yo le he dicho, tenemos que ser críticos, estamos en el retiro. Cuando usted escribe en una revista como la de Fuerzas Armadas de la Escuela de Guerra, pues es un elemento valioso para lo interno, pero usted no puede expresar cosas. Sí, porque pues, pero has llegado, por ejemplo, a poder dar esta charla en la escuela militar, en la escuela de aviación, en la escuela naval. Espacio porque yo siento que se me teme, ¿no? Como este tipo está detrás de ¿Por qué el temor? Porque me vieron en política. Entonces piensan que yo puede en un momento dado. Sí, y eso es lo que estoy generando en la cultura, ¿no? Aquí estamos hablando de un tema académico, no estamos hablando. Porque es muy valioso esta generación de ahora, sin duda alguna, de oficiales, suboficiales. Ese es el espacio que yo creo que están más desconcertados que tú en el retiro. No, sí, no, ahorita internamente uno tiene muchos contactos y hay problemas internos. De moral, de disciplina, de moral, de disciplina, de subordinación, de deseo de aceptar. Y de la subordinación. O sea, ahora mire que hay fenómenos acá, sí, indudablemente la corrupción nos ha acompañado. Pues, algún día le preguntan al señor general Gilibert que bueno, y sus policías, y él contesta, me gusta esa respuesta, dice, es que yo no recluto ni en Londres ni en Berlín, o sea, son de aquí, son policías de acá con el problema cultural. Y hablabas tú algo ahorita de la familia que me parece importantísimo y de llegar a la familia. Ahora que soy padre, uno se tiene que dar cuenta que la naturaleza es sabia y que está papá y mamá. La mamá está para una cosa y el papá está para la otra. Es interesante con el bebé que él está pendiente de las teticas de la mamá, de la voz arrulladora para dormir. Pero cuando los dos nos ponemos a hacer el ejercicio de que yo le hablo, él a mí me presta una atención increíble aun cuando tiene 2 meses. Y él ve la figura y escucha mi voz y él trata de balbucear. Es un bebé que va a cumplir 3 meses, no vamos a hablar qué va a hablar, pero él se fija mucho en mis gestos. Y hoy en día yo hablaba con una periodista recientemente de este tema, que dijo que iba a sacar una nota sobre lo que estamos haciendo, y ella me decía, mire, el fenómeno en Colombia es de esas familias donde solo existe el amor. Entonces nosotros tenemos un problema absolutamente complejo donde viene el reclutamiento de menores, donde y mire la figura, lo he aprendido, ¿no? Los militares a veces se alejan de sus hijos por obvias razones, pero yo ahorita que lo estoy viviendo al lado, cuando uno está al lado uno se enamora de su hijo mucho más. Lo vive, exacto. Entonces uno a veces verlo entiende crecer, como la desnaturalización de un papá que dice, pues sí, no, yo le doy para la leche. El proveedor, el papá proveedor. El papá proveedor. Y resulta que esto lo he visto en Europa, cuando se busca la consolidación de la familia como una cosa fundamental. Es que es la naturaleza que requiere que ese bebé, niño, niña, como lo dice el ADN, que lo muestra, nosotros ya son otras circunstancias del mundo muy respetables, pero él requiere la atención de los dos. Y uno se puede convertir en el papá y que, ay, yo no lo voy a cambiar, qué pereza. No. Aquí nosotros las personas que tienen cómo hacerlo, pues pagan una empleada. Por ejemplo, las familias europeas no se pueden dar ese lujo. No. Que los papás terminan ahí involucrados. Miren lo ridículo de lo que voy a contar. Alguna vez un compañero de Noruega, estábamos en París y había una fiesta el 21 de junio, que es el Día de la Música, es el día más largo del solsticio de Nar, hay una gran fiesta. Día del Sol. El Día del Sol. Yo tuve la fortuna de nacer ese día, el 21 de junio. Mira pues. Día en que mataron a mi tío, que fungió como mi papá, mis papás separados, lo mató el ELN. A mí me hacen que ridículo que me monten semejante parodia, viendo el asunto. Bueno. Entonces, yo le digo a él, mira, es la fiesta de la música, todo el mundo espera la fiesta de la música en París para salir, tomarse un par de cervezas y ver conciertos de música por todos lados y cosas culturales y de todo tipo de cosas. Y él dijo, no, José Luis, yo
voy a tomar un tren y me voy para Oslo a ver a mi hijo, porque estoy arreglando el jardín. Usted sabe que nosotros tenemos un verano muy corto y yo quiero que los niños vean el jardín. O sea, yo todavía decía, pero es que es un familia, vete mañana. Y dice, no, es que es hoy. El lunes tenemos clase. Es hoy. Entonces se pegaba un viaje en tren de alta velocidad, bueno, etc. Y yo sin ser papá decía, hombre, es la fiesta de los amigos, pues piérdetela una vez. Hoy en día lo comprendes. Hoy en día lo comprendo. Y él llegaba y me mostraba la foto, decía, mire los niños y el jardín. Entonces él se fue y él con sus niños en su jardín y con su esposa, y yo le decía, José Luis, es que yo no puedo pagar un jardinero. En Noruega tú no puedes pagar un jardinero. En Noruega yo tengo que arreglar la mesa, la silla. Aquí nosotros nos desentendemos. Ellos tienen una concepción de familia, el tema del amante para ellos es un gasto de plata. Y lo es. No, pues es que lo es. No solo para ellos, es que lo es. Eso es otra tarjeta de crédito. Pero bueno, es un tema interesantísimo el volver a la familia. Sí, José Luis, yo creo que estamos llegando al final del programa. Vuelvo y te digo, contigo es para estar horas hablando. Este es tu canal, tu programa. Gracias. Tenemos que seguir. La importancia de este magazine que sale de geopolítica, seguridad y defensa. El director José Luis, con sus escritores, todos conocedores de la temática que están exponiendo. ¿Qué quieren verdaderamente como mensaje y para que le digas a la audiencia para despedirnos de ella con esta revista? Bueno, aquí lo que se busca fundamentalmente es la institucionalidad de lo que fuimos nosotros como militares y lo que representamos, y obviamente la importancia de que el país lo sepa de una forma fácil. Hay una frase del mariscal Moltke que me encanta, que es parte de un concepto estratégico: marchemos juntos pero dispersos. Unos militares quieren destacarse en política, otros quieren destacarse en su profesión, otros han sido empresarios, otros le apostamos al tema de lo académico. Esto nos permite volver a rescatar esos valores nuestros de lo que quisimos ser, de cuando entramos a nuestras escuelas con la ilusión de ser, algunos querían ser generales desde un principio, otros querían participar o las vivencias del conflicto, pero creo que esta es una oportunidad fantástica para mostrar y enseñar la esencia de lo que fuimos en ese concepto, que es la geopolítica de los conflictos, no otra cosa que la guerra, el conflicto, la conflagración. La defensa es el Estado como tal en los elementos de soberanía, y la seguridad en los elementos del interior, y los factores conexos como derechos humanos, inteligencia, que lo hay en todas tres. Esos factores conexos son conocimiento que está al alcance de todos y que nos permite construir como lo que somos y seguirle aportando al país ese concepto que tuvimos toda la vida de aportar, de crecer, de culturizarnos nosotros, de que nos vean no como las personas que marchan y disparan un fusil o salen con un bolillo a la calle, que le sumamos a la nación, sino que le sumamos permanentemente a la nación, así aún inclusive en el retiro, para controvertir estas frases del señor Tobón de que no sirven para nada. Bueno, es que ese es el propósito. Saliendo de la boca de él, no hay que darle importancia. pero nos sirve un referente. Sí. Para terminar en el tema de defensa. Y con esto quiero terminar para crear en ustedes un análisis. Hablando de defensa, ¿existe hoy el Estado? Bueno, tenemos consolidada la figura del Estado en el conglomerado de las naciones de ello. Sin embargo, los Estados enferman. Los Estados son cuerpos vivientes. Tenemos un Estado con enfermedades. En algún momento de la historia los Estados se han caído por esas enfermedades. Roma, como un imperio a su vez Estado, se cayó por efecto de un mal manejo de migraciones, por concepto de problemas internos como nación. Hoy en día un artículo que se llama Estados Unidos Potencia Interna, que escribe uno de nuestros autores, que lo invito a leer. Lo estuve viendo. Él habla de Estados Unidos Potencia Enferma. Sí. Los Estados enfermos. Entonces, tenemos un Estado, pero el Estado tiene momentos delicados y se puede llegar al concepto que hemos escuchado de Estados fallidos. La idea no es llegar a lo que lamentablemente vive Haití, por ejemplo, o Sudán, ahorita con su reciente o Nigeria.
Nigeria. Bueno, muchos países que están en ese pero los estados se enferman. Sí, pues así, amigos, terminamos hoy conversando en blanco y negro con José Luis. Como decía yo al principio, un hombre que ha transcurrido distintos caminos, brechas, senderos, y hoy está aquí con nosotros hablando de su revista, magazine, que se llama Geodese. Geopolítica. Las siglas de Geopolítica, Defensa y Seguridad. Va a ser un éxito, es un éxito. Que llegue a ustedes. Está en página. En la página web, el sitio web se llama www.geodese. Geodese. Listo. Yo lo pondré en un banner. Sí. Cuando lo editemos el programa, estará ahí para que ustedes sigan este importante proyecto. O que lo escuchen. Y que lo escuchen en podcast, ¿no? Y también en YouTube lo estamos viendo. En YouTube, y yo lo escuché en YouTube, y está también en Spotify, ¿no? Spotify es la plataforma. Bueno, ahí los ponemos todas las formas de que ustedes puedan entrar en este mundo tan importante. Y para terminar, José Luis, de nuevo gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, hombre. Y hablábamos del estado enfermo, y yo digo que toda pandemia se puede erradicar. Solamente necesitan que nos unamos para lograrlo. Sin duda alguna. Gracias, José Luis. Muchos éxitos. ¿Viste? Un saludo muy especial para todos y ojalá nos puedan visitar. Listo. Gracias. Muy chévere la entrevista, mi coronel. Sí, estuvo. Mi coronel.